Bueno, pues ahora vamos a hablar de otro grupo que por desgracia está yendo de mal en peor, pero así estaba profetizado. Y es algo que tiene que ver con la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, apostasía omega. Ellen White, la profetisa, escribió hace muchísimos años que habría una apostasía omega, una apostasía final en las filas del adventismo. Y lo curioso es que cuando han pasado los años y lo ves, lo clava a la perfección. No falla nada. Inspiración divina total. ¿Y qué tiene que ver ahora con lo que vamos a mostrar? Aquí tenéis al señor Ben Carson, adventista, cirujano jubilado ya, que se presenta como candidato a presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y debido a que él se presenta allí, hay una vez más tantas charlas al respecto, porque muchas personas no saben lo que creen ni quiénes son los adventistas en Estados Unidos, aunque hay algunos millones y hay muchos más millones a través del mundo, esparcidos. Está sirviendo para que la gente conozca qué creen los adventistas. Y aquí se dan una serie de datos, porque Donald Trump mismo, que también se presenta como candidato, decía que no sabía exactamente qué es lo que creen los adventistas. Pues aquí aparece más o menos todo. Pero resulta que Ben Carson, que debería apoyar guardar el sábado, que es el día que los adventistas guardan, en los cuales yo me incluyo, aunque no puedo decir que soy adventista oficialmente, porque ya sabéis que me expulsaron hace unos años, pero sigo teniendo esas mismas creencias. Y la verdad es que sorprende que alguien que sabe que debería hablar sobre el sábado y guardarlo de puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado, él se dedica también a hacer campaña electoral en ese día. Eso sorprende bastante, como mínimo sorprende bastante para un auténtico adventista. Pero después llega a decir algo más. Sabéis que Ellen White escribió muchísimos textos, pero hay un libro el cual es realmente especial, El conflicto de los siglos, que siempre os recomendaré esa lectura porque no tiene desperdicio, y es donde nos hablaba de la historia pasada de la Iglesia, la Reforma, cómo fue todo el proceso, los jesuitas haciendo de las suyas contra la Reforma, haciendo la contrarreforma, lo que seguirían haciendo los jesuitas también, y como siempre lo deja claro que es así, porque la historia lo comprueba, pero no solo eso, habla de todo lo que iría aconteciendo en el mundo basándose en las profecías bíblicas y dando unos datos clarísimos, y que todo se está cumpliendo tal cual ella registró. Y resulta que ella dice, todos esos pasos que estamos hablando sobre el Vaticano semana tras semana, que sucederían y ahora están sucediendo. Y sabéis, ella llega a decir un dato muy interesante, y es que habría una ley dominical, que el Vaticano volvería a generar la persecución contra los auténticos cristianos que guardan el sábado. Y sabéis, eso que es profecía bíblica y que Ellen White deja con detalles clarísimos, Ben Carson dice que no va a suceder, que ya hay una persecución de cristianos generalizada en Oriente Medio y otros lugares, y que eso es lo que decía en definitiva la profecía, que Ellen White en eso, pues como que no, que estaba equivocada. ¿Es un verdadero adventista o es un cantamañanas? Lo peor es que la Iglesia Adventista no se opone a que esta persona siga haciendo carrera política, cuando Ellen White escribe claramente que un adventista no debe ponerse en política por todo lo que hay detrás, y resulta que al final se presenta la Iglesia muy bien, no se opone, y va contra lo que es creencia fundamental en la Iglesia Adventista, el espíritu de profecía, mostrado a través de Ellen White. Y que seguramente no va a ser la última, porque habrá más gente que profetizará, tal como explica el texto de Joel, porque algunas personas no saben que el Antiguo Testamento habla que en el fin del tiempo habrá más profecía por parte de personas comunes, una vez más. Pues, ¿qué está pasando aquí? La Iglesia Adventista seguramente estará muy contenta si este señor llega a presidente. De momento la promoción que les está haciendo es fantástica. Pero ¿qué pasa si ese señor llega a presidente y empieza a contradecir más cosas, o estas que ya son suficientes, sobre la auténtica doctrina bíblica?
Pues que el problema está servido. Ya hemos visto cómo la denominación adventista lleva ya unos años estando muy codeándose, en buen sentido de la palabra, de un buen nexo de comunión con los presidentes de Estados Unidos y también de la ONU, y también con acercamientos al papado tremendos. ¿Qué va a suceder si alguien llega a presidente siendo adventista? Es una hipótesis, no hace falta que sea realmente así, pero si eso se cumple, estarán muy contentos de tener un presidente adventista. ¿Y cuántos no harán caso a lo que diga el presidente para estar más cerca de todo lo que ellos buscan? Pues el dilema está servido, pero la apostasía omega está aún más servida, porque todo esto se está tolerando y aún hay muchos que están muy contentos de que esto sea así. Pues ya va siendo hora que se digan una vez más las cosas claras, y esto es una aberración caras a la doctrina bíblica. Cuando se esgrime que Daniel y José, personajes bíblicos, eran políticos, hemos de recordar que ellos no se pusieron en política, ellos los pusieron los gobernantes en política cuando ellos eran prácticamente gente deportada, gente que lo estaba pasando mal en esa tierra porque no era la suya, pero por sus capacidades los pusieron para llevar a la nación donde ellos estaban a lo mejor, y así fue. Pero ellos siguieron siendo fieles punto por punto a lo que creían. Y antes de empezar aquí su carrera como presidente de Estados Unidos, si llega a ser, ya vemos que vamos fatal. Y encima eso se tolera. Pues nada, que sigan así. Pero la apostasía omega está siendo ya el no va más. Pero ¿sabéis? Sí, aún va a ser más, y lo vamos a ver, porque la denominación terminará aceptando el domingo como día de reposo, haciendo comunismo con los demás, y eso está profetizado, y ellos son los que van a ser los peores perseguidores de los auténticos adventistas que ya no podrán estar en la denominación oficial, y van a ser perseguidos y delatados por sus propios hermanos, entre comillas, ex hermanos. ¿Estoy diciendo una aberración? Mirad los temas que presenté sobre la iglesia militante, el juicio a la iglesia militante, basada en los textos de Ezequiel 8 y 9 y los escritos de Ellen White. Mirad las conferencias presentadas sobre la apostasía omega, mirad las conferencias presentadas sobre la apostasía omega, pero además el mensaje final. Y os daréis cuenta que no me estoy inventando nada, ya sé que eso duele, pero esa es la realidad. Y ya va siendo hora que el miembro adventista conozca la verdad, y el resto del mundo también, para que sepan dónde hay que ir a buscar la verdad, porque al final no habrá denominación que valga. El pueblo de Dios ya no tendrá un nombre, pero será un pueblo unido con Dios y entre ellos, pasándolo mal, por supuesto.